Ya, comenzamos la clase del día de hoy, chiquillos, chiquillas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente entonces a estas clases de reforzamiento de lenguaje. Ustedes ya conocen la dinámica, ¿cierto? Han estado durante la mañana y ya llevamos varios reforzamientos en el cuerpo. Así que, chiquillos, como siempre, mucha atención, ¿cierto? A cómo están formuladas las preguntas. Recuerden que siempre hay algún concepto, bueno, no siempre en realidad, pero muchas veces hay conceptos que pueden confundirnos. De repente hay pequeñitas trampas, ¿cierto? Que nos pueden confundir, así que acuérdense de los tips que hemos dado en reforzamientos anteriores, ¿cierto? De marcar el concepto por el que me están preguntando, de establecer qué habilidad me están pidiendo, por ejemplo, si me dicen qué diferencie, qué similitud hay o en qué se relaciona tal cosa. No es nada que no hayamos visto durante clases, ¿cierto? Así que harto ojo, harta atención a las preguntas, cómo están formuladas, etcétera, etcétera. Nosotros nos vemos ya prontito, ¿cierto? En unos 10-15 minutos aproximadamente para hacer la revisión del reforzamiento del lenguaje. Así que, chiquillos, con mucha atención, con mucha fuerza, con mucha garra, ustedes pueden y esperamos, ¿cierto?, que esta vez tengamos las 8 de 8. Las 8 preguntas para tener 8 posibilidades de tener todo ok. Chiquillos, nos vemos en unos minutitos más. Harta atención, harta concentración y recuerden marcar los conceptos por los que se les está preguntando. Ya, hemos vuelto, chiquillos, chiquillas. Espero que les haya ido bien, espero también que haya alcanzado el tiempo, ¿cierto?, para resolver la guía de estudio. Así que aprovechen ahí de saludar en el chat, ¿cierto?, para saber que están, porque no hay nadie que haya hablado en el chat, no sé si están o no están, sé que hay como 10 o 12 personas, pero más que eso no sé. Ya, chiquillos, entonces, de verdad, espero que les haya ido muy bien. Al final de la clase ustedes me dicen cuántas tuvieron buenas, cuántas tuvieron... Bueno, en realidad cuántas tuvieron buenas, ahí ya vamos a saber cuántas malas fueron, ¿cierto? Pero para más o menos ir midiendo y saber también dónde estuvieron las dificultades mayores. Vamos entonces... Y la primera pregunta, es decir, la pregunta número 33 de su guía, decía así, me voy a mover de acá porque no se alcanza a ver el texto, ¿cierto? Ahí sí que sí. Ya, entonces, el texto decía así, escena 12, Cleto, Miguel y Juliana. Esta última, es decir, Juliana, sale corriendo y se precipita en brazos de Miguel. Miguel le dice, oh, mi amada Julianita. Juliana le dice, Miguel, mi bien adorado. Cleto, ¿cómo? Habráse visto, niña. Muy enojados, separándolos. En mi casa tal escándalo y en mis barbas, es decir, en mi frente. ¿Cómo es eso? Juliana, papá, y con suma extrañeza. Este es un fragmento entonces del texto En la puerta del horno de Antonio Espiñeira. Entonces, la pregunta decía, ¿qué función cumple el texto subrayado del texto 1, el texto que acabamos de leer? A. Indica que el personaje está hablando solo dentro del escenario. B. Manifiesta que se trata de la presentación del conflicto dramático. C. Demuestra las acciones y gestos que realizan los personajes mientras hablan. D. Representa el clímax del conflicto y el inicio de la acción dramática. Estamos aquí viendo entonces un texto literario, ¿cierto? Un texto de características dramáticas, un texto del mundo, ¿cierto?, que decíamos que era fantasioso, que presentaba la imaginación del autor, que el lenguaje era interpretado, bla, 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 bla. ¿Cuál pusieron ustedes como alternativa correcta, chiquillos? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Qué función cumple el texto? Se nos está preguntando por la funcionalidad. ¿Para qué está ahí presente? ¿Cuál es la razón de aparecer ese tipo de texto que, si se fijan, es distinto a los demás, ¿cierto? Aparece en cursiva, aparece además subrayado, ¿cierto? Porque además se nos pregunta por cuál está subrayado. Aparece con paréntesis. Aparece distinto, ¿cierto? No es el mismo tipo de texto que aparece en los diálogos de Miguel, Julián y Cleto. ¿No contestaron nada? Nievecita nos dice que es la 33B. Carolina Valdebenito dice que es la C. Es decir, a ver, dice que manifiesta que se trata de la presentación del conflicto dramático y que demuestra las acciones y gestos que realizan los personajes mientras hablan. Carolina Valdebenito está de acuerdo con aquello. Y efectivamente, pues chiquillos, es la C. Demuestra las acciones y gestos que realizan los personajes mientras hablan. Recuerden que este texto, ¿cierto? Cuando nosotros leíamos textos dramáticos, este texto que aparece marcado en cursiva,
entre paréntesis, ¿cierto? No se lee, eso no lo dicen los actores mientras lo están representando, sino que lo que hacen es precisamente indicar, el dramaturgo nos deja indicaciones acerca de qué es lo que tienen que hacer los personajes mientras están emitiendo sus sonidos. Por eso mismo, ¿cierto? Cuando se nos presenta la escena, que nos dice que está Cleto, Miguel y Juliana, ¿cierto? Nos dice que Juliana sale corriendo y se precipita en brazos de Miguel, es decir, mientras ella aparece en escena, mientras están los tres en escena, ella corre a los brazos de Miguel y se le tira encima. Y más encima, cuando ella hace eso y al momento de Cleto hablar, él se enoja, ¿cierto? Y lo que está diciendo es, ¿cómo habráse visto, niña? Y él, al momento de estar diciendo eso, aprovecha de separar a Juliana con Miguel, ¿cierto? Por este escándalo que significa que se estén abrazando de esa manera. De hecho, cuando Juliana le reclama a su papá, le dice, papá, y le dice con suma extrañeza, se lo dice con cara de preocupación, con cara de no estoy entendiendo qué es lo que está pasando acá. Entonces, efectivamente, en la pregunta número 33, la opción correcta es la C, demuestra las acciones y gestos que realizan los personajes mientras hablan. Siguiente. ¿Qué personajes representan el conflicto dramático? En el fragmento leído en el texto 1 teníamos 3 personajes. ¿Será Miguel y Juliana? ¿Será Juliana y Cleto? ¿Será Cleto y Miguel? ¿O será definitivamente imposible de determinarlo? ¿Qué personajes representan el conflicto? ¿Quiénes son los que tienen ahí el drama? ¿Quiénes son los que tienen ahí la oposición? ¿Cierto? Que decíamos que teníamos personajes protagonistas y antagonistas y que cada uno de ellos trataba de luchar por obtener lo que querían conseguir, ¿cierto? Entonces tenían ahí choques, tenían conflictos. Dicen que es la 34B, Carolina Valdebenito, y Nievecita nos dice también que es la B. Vamos a ver si es la B, y efectivamente es la B, ¿cierto? Miguel aquí es un mero espectador, nos vamos a devolver para poder ver el texto. Acá, ¿cierto? Miguel es un simple espectador, él solamente recibe en brazos a Miguel y le dice, mi amada Julianita, perdón, Miguel recibe en brazos a Juliana y le dice, oh, mi amada Julianita, mientras que Juliana con Cleto, ¿cierto? Que es, al parecer, su papá, según lo que dice después, ¿cierto? Son quienes tienen el conflicto porque el papá le llama la atención que sea tan amorosa con Miguel, qué escándalo, qué cosa más rara. Siguiente, ¿qué importancia posee el diálogo para la obra dramática? A. Indica las acciones que deben realizar los actores. B. Muestra el mobiliario dentro de la puesta en escena. C. Presenta los personajes separándolos en principales y secundarios. D. Permite que el contenido de la obra se desarrolle a través de las instancias dramáticas. Y las instancias dramáticas, para recordar, ¿cierto? Era introducción, desarrollo y conclusión. Todo el conflicto, cómo se iba evolucionando. 35C, dice Nievecita. Solamente está participando Carolina y Nievecita. ¿Qué pasa con los demás? Aquí hay algunas dudas al parecer, porque Nievecita dice que es la C y Carolina nos dice que es la D. Vamos a ver. Y es la D, efectivamente. Indica las acciones que deben realizar los actores, esa es la opción A, esa opción es para las acotaciones, no para los diálogos. B, muestra el mobiliario dentro de la puesta en escena, nuevamente, esa es la indicación que nos dejan en las acotaciones. El dramaturgo, ¿cierto? No solamente dice qué expresión física o qué elemento tienen que realizar los personajes, sino que al mostrar el mobiliario, ¿cierto? Nos dice, en la escena aparece una silla, la mesa está a tal parte, recordemos el texto de la nona, ¿cierto? Donde estaban peleando ahí por unas manzanas, por lo tanto ahí se genera el conflicto. Presenta a los personajes separándolos en principales y secundarios. La verdad es que de eso nos vamos interesando al inicio de la obra. Eso no aparece dentro de lo que vendría siendo el diálogo, ¿cierto? Sino que el diálogo es el que permite que el contenido vaya avanzando a través de las instancias dramáticas. Recordemos que acá en las obras dramáticas no tenemos esta voz ficticia que teníamos en el texto narrativo ni en el texto lírico, ¿cierto? Que en el texto narrativo, independiente de cuál fuese, si fuese un cuento o fuese una novela, teníamos el narrador que nos agarraba de la manito y nos contaba todo lo que le pasaba a los personajes, que nos contaba que Harry Potter era un niño huérfano, ¿cierto? Que vivía abajo de las escaleras en la casa de los tíos, nos contaban todo lo que le pasaba a Harry Potter, nos decía incluso a veces lo que pensaba, lo que sentía, etcétera, etcétera. Y
de esa manera iba haciendo avanzar el conflicto. En el género lírico teníamos la voz ficticia de el hablante lírico, que era el encargado de contarnos qué era lo que iba ocurriendo. Por ejemplo, cuando poníamos el ejemplo de la canción esta de Arjona, ¿cierto? Las historias de Taxi o la historia del taxi, no me acuerdo cómo se llama. Que nos dice que iba el taxista, que se subió a esta chiquilla. Es el hablante lírico el que se encarga de hacer que la información vaya progresando. Mientras que en la obra dramática, este hablante ficticio no existe. Solamente tenemos a los personajes y el diálogo que emite cada uno de ellos. Por lo tanto, de esa manera hace, ¿cierto?, que los personajes vayan avanzando, hace que la información vaya progresando para llegar a alguna conclusión en algún momento. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D, permite que el contenido de la obra se desarrolle a través de las instancias dramáticas. Hubo ahí conflicto al parecer, ¿cierto? Ya, texto 2, un texto de Condorito, aquí ya pasamos al texto no literario. Salen dos personajes, Condorito y Huevo Duro. Huevo Duro le dice, Condorito, busco una buena novela policial. A lo que Condorito le responde, tengo una que es maravillosa, nunca sabrás quién es el asesino. Me interesa, eso quiere decir que tiene una buena trama. Y él le dice, no, eso quiere decir que le falta la última página. Y ahí sale Huevo Duro con su plop, ¿cierto? ¿Cómo se llama el texto? Escrito en negrita en la última viñeta. Teníamos 3 viñetas, ¿cierto? Del texto 2, este texto dice plop. Será una onomatopeya, un diálogo, una parte o un globo. Ya hay respuesta. Estamos rápidos ahora sí. 36A, 36A, 36A de Nivelcita, Carolina y Zaira. Y efectivamente, ¿cierto? La 36 es la respuesta A. El diálogo que aparece en la última viñeta, recordemos que la viñeta eran estos cuadros que aparecían en los cómics, ¿cierto? El diálogo que aparece al final efectivamente se llama, esta expresión se llama onomatopeya. Y recordemos que la onomatopeya lo que buscaba hacer era recrear sonidos ambientes, ¿cierto? Que fuesen de importancia para la lectura del cómic. Decíamos que también se representaban los bangs, los pum, las explosiones y todos estos elementos que en el fondo son sonidos ambientes que tienen que ver con la manifestación del tema que se está presentando en el cómic. Así que muy bien, muy bien. La 36 es la letra A. Ahora sí que sí. Ya, con relación al contexto de la historieta leída en el texto 2, podemos afirmar que Condorito. Recuerden que este tipo de pregunta, por ejemplo, las otras preguntas estaban relacionadas a contenido, más que a comprensión lectora, salvo la pregunta del conflicto dramático, ¿cierto? Pero esta pregunta está referida al contenido del texto mismo, entonces aquí ya nos vamos acercando un poquitito a lo que ya es la comprensión lectora, que también tenemos que irnos enfocando hacia allá. Vamos, entonces, con relación al contexto de la historieta leída en el texto 2, podemos afirmar que Condorito: A. Los personajes son amigos. B. Atiende un lugar donde se expenden libros. C. Sabe mucho de libros. D. Le presenta el mejor libro a su amigo. 37B, 37B. Pucha, Patricio lleva una sola buena hasta el momento. Patricio, a lo mejor nos falta estudiar un poquitito más. Puede ser, ¿cierto? Que nos falte estudiar un poquitito más. La B, dicen. Vamos a ver inmediatamente, ¿cierto? Y efectivamente, es la letra B. En relación al contexto de la historieta leída, es decir, qué era lo que pasaba con los personajes, el contexto en el que se estaban desenvolviendo. Muy bien, los personajes son amigos, eso no tiene que ver con el contexto, tiene que ver con los personajes mismos. Por eso yo les decía, ojo ahí, pues los elementos por los que me están preguntando, porque esta pregunta estaba ahí con medio conflictiva, ¿cierto?, en sus alternativas. Así que ojo, los personajes son amigos. Además, eso nosotros lo podemos saber solamente si es que somos asiduos lectores de Condorito. Puede que eso no sea el caso, por lo tanto, los personajes sean amigos. Además, si nosotros respondemos eso, la pregunta queda incoherente, no se entiende muy bien la relación entre la pregunta y la respuesta. ¿Saben mucho de libros? Sí, pero me están preguntando por el contexto, no por Condorito. O sea, perdón, me está preguntando por Condorito. ¿Sabe mucho de libros? La verdad es que no, porque él le dice así como te voy a entregar una historieta que es muy llamativa, pero porque le falta el final del libro. Y le presenta el mejor libro a su amigo, claramente tampoco, porque le está entregando un libro que le falta el final, pues ¿cómo es eso? Por lo tanto, atiende un lugar donde se expenden libros. Muy bien, la respuesta correcta es la letra B. 38. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas sobre el texto expositivo? 1. Su objetivo es persuadir al receptor.
2, entrega información de manera objetiva. 3, existe una relación asimétrica entre emisor y receptor. Fíjense cómo está postulada esta pregunta, ¿cierto? Es una pregunta que puede tener solamente una respuesta correcta o pueden ser varias. Por eso dice cuál es o son, ¿cierto? Verdadera o verdaderas sobre el texto expositivo. 38C, 38A. Nuevamente tenemos ahí un conflicto. 38C, 2 y 3. Entrega información de manera objetiva y existe una relación asimétrica entre emisor y receptor. 38A, solo uno, su objetivo es persuadir al receptor. Y Zaira también nos dice que solo uno, su objetivo es persuadir al receptor. Vamos a ver entonces cuál será la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es la letra C. De las siguientes afirmaciones verdaderas sobre el texto expositivo, es decir, ¿qué elementos tiene el texto expositivo? Su objetivo es persuadir al receptor. No, pues chiquillos, ese no es un objetivo del texto expositivo, el nombre lo dice, es un texto que expone, por lo tanto, el objetivo que persigue es entregar información. Se llama expositivo porque expone información. Entrega información de manera objetiva, sí, decíamos que esa era una de las características no solamente del texto expositivo, sino que de los textos no literarios en general, y como el texto expositivo, pertenece a los textos literarios, vendría siendo una de sus características. Y existe una relación asimétrica entre emisor y receptor, también efectivamente tiene una relación asimétrica, es decir, son desiguales. Recordemos que este fue un concepto que tuvimos que revisar un poquitito con más detención, porque entre ellos dos son desiguales. ¿En qué sentido? En que si es expositivo, uno maneja más información que el otro. Recordemos, ¿cierto?, que ejemplos de textos expositivos encontrábamos en las recetas, en la misma instancia, ¿cierto?, de clases, cuando vamos al doctor, cuando tal vez nuestros hijos tienen que exponer en el colegio acerca de algún tema, hacer una disertación. Ahí nosotros encontrábamos texto expositivo. Por lo tanto, la relación siempre es asimétrica. Yo sé más que los demás que me están escuchando, o también puede ser que sepa, no necesariamente es una cantidad exagerada de información, sino que puede ser algo muy pequeñito, incluso como el texto no literario dijimos que cumplía la función referencial, es decir, que se nos asemeja a elementos que nosotros hacemos de manera cotidiana, ¿cierto? Cuando a lo mejor no sabemos ocupar el WhatsApp y son los niños más pequeños o cualquier otra aplicación en el celular y son los niños más pequeños los que me enseñan, porque ellos están muy relacionados con la tecnología, esa instancia también se presenta una asimetría. El niño sabe más que yo, por lo tanto, él en ese momento es el experto, no yo. ¿Ya? Entonces esto tiene que ver siempre con el manejo de la información. El texto expositivo, por lo tanto, expone, eso quiere decir que entrega información. La persuasión no aparece por ninguna parte dentro de este tipo de texto, sino que en otro que vamos a ver un poquitito más adelante. Y me parece que esta es la última pregunta. La cordillera de la costa está ubicada entre la orilla del mar chileno y aproximadamente 50 kilómetros hacia el interior, y en ella predomina el clima costero, con temperaturas que superan los 25 grados a la sombra. ¿Por qué el discurso anterior es expositivo? Caracteriza una zona geográfica de Chile en particular. Describe los elementos esenciales de la cordillera de la costa, presenta muchos contenidos geográficos sobre la cordillera de la costa, define lo que es la cordillera de la costa en relación con la cordillera de los Andes. Esta pregunta estaba difícil. Con esta pregunta sí me parece que terminábamos el ejercicio, porque esta pregunta era un poquitito más compleja y ya se refería precisamente a características más propias del texto expositivo. Dice que es la A, y de hecho está variado. Carolina nos dice que es la B, Nievecita la A, Zaira es la C, y vamos a ver qué es la B. Caracteriza una zona geográfica de Chile en particular. La caracterización, chiquillos, es lo mismo que hacemos cuando entregamos características personales de algo o de alguien. La caracterización se utiliza solamente para los seres humanos. Falta una, falta la 40. La caracterización se utiliza entonces solamente para los seres humanos. Presenta muchos contenidos geográficos sobre la cordillera de la costa. Sí, podría haber sido, sin embargo la B es mucho más completa y más acabada en relación al texto expositivo. Define lo que es la cordillera de la costa en relación con la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes por aquí no aparece en ninguna parte, por lo tanto, nada que ver. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B. Describe los elementos esenciales de la cordillera de la costa. Me dicen, ¿cómo es, cierto, la cordillera
cordillera de la costa, que está ubicada a la orilla del mar chileno, tiene aproximadamente 50 kilómetros, o sea, 50 kilómetros hacia el interior. Hay mucho clima costero, con temperaturas que superan los 25 grados a la sombra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra B. Describe los elementos esenciales de la cordillera de la costa. ¿Por qué les decía que esta pregunta tenía esta complejidad? Porque la caracterización y la descripción muchas veces las confundimos, pero no son iguales, son términos distintos. Y de todas maneras, chiquillos, esto lo vamos a agarrar con más propiedad o con más profundidad, ¿cierto?, en clases posteriores. Ya, y la última, gracias Nevesita, ¿qué fue? Carolina, que ella me avisó que faltaba una. Con respecto a la estructura del discurso expositivo, la estructura ahora, me estás preguntando por cómo se forma, ¿cierto? Que debe contener la introducción, y solamente la introducción. Contextualiza y presenta antecedentes del tema, permite que la información progrese, debe decir progrese. Plantea una síntesis del tema leído, explica datos nuevos. Dice... 40A, 39A, no, la 39 ya fue hace rato. 40A, vamos a ver, y efectivamente, ¿cierto? La introducción, es decir, la parte inicial, el puntapié inicial con el que damos para comenzar a leer el texto expositivo, ¿cierto? Lo que hace es contextualizar y presentar antecedentes del tema, es decir, de qué se trata, qué es lo que lo rodea, etcétera, etcétera. Lo que vimos, de hecho, en el texto reciente de la cordillera de la costa. Permite que la información progrese, no, eso corresponde al desarrollo. Plantea una síntesis del tema leído, tampoco, eso es de la conclusión. Explica datos nuevos, eso es del desarrollo también. Por lo tanto, la respuesta correcta, y tal como ustedes dijeron, es la letra A. Ya, con eso sí terminamos. Gracias, Carolina, que usted me avisó. Chiquillos, chiquillas, ¿cómo nos fue? ¿Cómo estuvimos esta vez? En Renca una mala, súper bien, Francisca Zúñiga y los chiquillos en Renca, súper. 2 buenas, Patricio, bajito también. Puchi. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos? A ver, siguiente pregunta, para ir como tomando en consideración cuáles pueden ser lo que nos está conflictuando. ¿Serán que no estamos entendiendo las preguntas? ¿Cierto? ¿Estuvieron muy difíciles? ¿Qué será? ¿Estuvieron muy complejas? ¿Nos faltó estudio? Porque a veces también nosotros tenemos que poner un poquitito de conciencia propia, ¿cierto? Y a lo mejor nos faltó estudiar. ¿Qué habrá sido? ¿Por qué nos habrá ido? Porque 4 de 8 no está mal, es la mitad, pero recordemos que las pruebas están hechas al 60%. Eso quiere decir que con 4 de 8 no alcanza a ser un azul. 7 de 8, Michelle Pinochet, súper. 7 de 8, ahí sí que estamos súper bien. Igual que en Renca también, súper bien, chiquillos, en Renca. Falta comprensión, sí, puede ser. Chiquillo, de todas maneras, ¿cierto, Zaira? Vamos a tener clases referidas a comprensión de lectura, ¿cierto? Algunos datos, algunas estrategias que podemos utilizar para comprender con mayor atención los textos a veces que se nos presentan, ¿ya? Así que igual esas clases vienen para que nos vaya súper, si esa es la idea. La idea de estas clases de reforzamiento es de darme cuenta dónde me equivoqué, pero no solamente quedarme con la idea de que me equivoqué, sino que entender que este momento de equivocación es precisamente y está dado precisamente para que podamos mejorar, sepamos dónde estamos fallando y poder arreglar los conflictos que podamos tener. Entonces, chiquillos, chiquillas, hay muchos que están ahí como bajitos. No se desesperen, ni se enojen, ni se sientan mal. Es un proceso, ¿cierto? Y son procesos que tenemos que superar de la mejor manera posible. Y como les dije, clases de comprensión de lectura vienen, así que lo vamos a tener en consideración. Y para los que les fue súper bien, más que merecido que los regaloneen entonces en la casa este fin de semana largo. Chiquillos, chiquillas, que tengan un muy bonito fin de semana. Nosotros nos vemos, me parece que ya vuelta de vacaciones, si no me equivoco. Así que descansen mucho, aprovechen de estudiar, ¿cierto? Y para mejorar la comprensión, ¿cierto? Que fue una de las cosas que ustedes mismos dijeron que a lo mejor era lo que estaba fallando. Para mejorar la comprensión, leamos, pero no solamente leamos lo que estamos acostumbrados a leer, sino que tal vez empezar a leer el diario, leer elementos que a mí me gusten, las noticias de las copuchas, lo que nosotros queramos, ¿cierto? Pero vayamos leyendo para ir entendiendo de mejor manera lo que se me está preguntando. Chiquillos, chiquillas, que tengan una muy linda tarde. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.